Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Es muy interesante cómo Jesús responde a esta pregunta que se hacía Pedro: ¿por qué Jesús no paga o paga el impuesto en el templo, el cual podría ser comparado hoy en día más o menos con el diezmo o el 1%, que es la obligación que tienen todos los católicos de mantener a la iglesia? Pero Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo puede ser que él tenga que pagar? Jesús es muy importante para estar pagando un impuesto. Y Jesús le sale al paso y le dice: Pedro, ¿los hijos de los reyes pagan impuestos? No, están exentos, dice Pedro. Bueno, entonces también el hijo de David, que es Jesucristo, el rey de los judíos y el rey de reyes, también está exento de pagar impuestos, pero para no escandalizar a nadie, le pide que pague este diezmo o este impuesto que se cobraba una vez al año a todos los israelitas en el templo. Y también es interesante cómo lo hace, porque podría haberle pedido que hablase con Judas, que era el tesorero del grupo, y le entregase entonces el dinero para pagar. Pero dice: no, él anda al lago y pesca un pez y sácale de la boca una moneda de plata. Eso tiene un significado tal vez alegórico, simbólico, porque Pedro era un pescador y Jesús no le quitó el cargo de pescador, solamente que le cambió el sentido. Le dijo: de ahora en adelante serás un pescador de hombres. Además, después lo transformó en pastor. Pastorea mis ovejas, mis corderos, apaciéntalos. Entonces es muy significativo, como digo, que Pedro tenía que pescar un pez, porque en la actividad pastoral o en la actividad del trabajo en la iglesia en general, dice la Escritura que el obrero merece su paga. Entonces, claramente, a través del trabajo con la comunidad a la cual un consagrado se entrega por entero para evangelizar, tiene derecho a percibir un cierto fruto, inclusive económico, para a su vez también colaborar con la iglesia en el pago de este 1% o diezmo o impuesto del templo, como se decía en aquella época. Jesús cumple con estas normas mínimas, pero lo más bello del Evangelio es que Él lo hace para no escandalizar simplemente, porque la ofrenda de Jesús era mucho más que lo mínimamente obligatorio. Jesús, como dice el Evangelio, anuncia su muerte y dice claramente que va a ser entregado en manos de los hombres y que lo matarán, y al tercer día resucitará. Como los discípulos no entendían de qué se trataba la resurrección y la victoria final que significaba el resucitar y vencer la muerte, quedaron muy tristes, muy apenados.
Y claro, escuchar que Jesús iba a ser entregado, traicionado y sacrificado, muerto por los hombres, por los mismos hombres a los que se les buscaba hacer el bien, a los que se estaba evangelizando, daba mucha pena pensar que Jesús tenía que sufrir eso. Y además también bastante temor, porque ellos eran discípulos, eran seguidores de Jesús. Por tanto, si esa era la puerta estrecha que elegía el Maestro, ellos intuían que también, tarde o temprano, les llegaría el momento del sacrificio. A veces, para algunos cristianos es muy difícil aceptar la cruz. Decía San Luis María de Montfort que muchos se dicen católicos, se dicen cristianos, seguidores de Jesús, pero odian la cruz de Cristo y tal vez la utilizan como un adorno en el pecho, pero no soportan cargar la cruz. Sienten odio, sienten pena al sufrimiento y se busca evitar el dolor por todos los medios. Y sin embargo, la cruz es el camino para llegar a la salvación, para conseguir la redención de la humanidad. Y también nosotros estaremos unidos a Cristo en la medida en que amamos la cruz, porque el que no toma su cruz cada día no puede ser discípulo de Jesús. Sin embargo, es una visión superficial la de los discípulos y la nuestra, esta pena, este dolor, este rechazo, esta aversión al sacrificio de la cruz. Es superficial porque consiste en pensar que la muerte tiene la última palabra. Como decía el filósofo Martin Heidegger, el hombre es un Sein zum Tode, que significa un ser para la muerte. La muerte es la última palabra, es en la estación final del ser humano. Y esa visión es terriblemente dura, triste, es muy existencialista y también muy dolorosa y muy anticristiana. Porque la última palabra no es la de la muerte, sino la de la vida. Por eso Jesús agrega, al tercer día, el Hijo del Hombre resucitará. Por tanto, el cristiano que ama a Cristo no tiene miedo de la cruz. Al revés, abraza su cruz y se va encontrando con la muerte en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque Jesús dice que hay que morir a sí mismo para encontrar la vida. La semilla que muere es la que encuentra la vida, ¿no? Es la que fructifica y da, realmente llega a su plenitud. Pero el que se busca a sí mismo pierde su vida, y el que pierde su vida por amor a Cristo la encuentra. Entonces, en resumen, no somos seres para la muerte, sino que somos seres para la vida. Estamos hechos para vivir en Cristo, para toda la eternidad, para la vida eterna. Por tanto, no hay que entristecerse con las pruebas de la vida, con las situaciones dolorosas, con los dolores de parto que está viviendo la humanidad y la Iglesia en la actualidad, porque se acerca nuestra liberación, se acerca la vida, se acerca Cristo más y más. Así es entonces el sentido de la vida cristiana. Es una entrega, es una ofrenda, no solo dar el 1%, el diezmo en la iglesia, sino ojalá entregarle toda nuestra vida al Señor para sufrir con Él, morir con Él, y de ese modo reinar, vivir y resucitar con Cristo.